El Espíritu Santo nos da poder para poder ser testigos del Señor y llevar su santo y precioso Evangelio, esa buena nueva de salvación que hay en Cristo Jesús. Lo vemos en la vida del apóstol Pablo, como siendo un perseguidor de los cristianos, pasó a ser perseguido. Como él siendo un incrédulo, solo atado a la ley, llegó a conocer la verdad y la verdad lo hizo libre. Y Jesús le hace la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quien persigue a la iglesia persigue a Jesús. Y tuvo ese encuentro glorioso donde el Señor se le manifestó, pero también lo transformó. Y fue Ananías quien puso las manos sobre Pablo, y Pablo recibió sanidad y recibió también el bautismo, el poder del Espíritu Santo para llevar la buena nueva y ser un vaso útil en las manos del Señor. Y a través de él Dios se glorificó, hizo milagros, maravillas, portentos, prodigios. Lo dieron por muerto, lo apedraron. Él supo que era llevar el Evangelio, las marcas del Evangelio, donde quiera que él iba, compartía el Evangelio y vivió en victoria porque hizo la voluntad del Señor. El propósito de Dios se cumplió en su vida y el Espíritu Santo estaba ahí obrando. Así y más puede el Señor obrar en tu vida y en la mía si nosotros también nos rendimos al Señor y decidimos vivir para Él. Él nos da paz, nos llena de su amor, nos arranca toda la amargura, toda la ira, todo el resentimiento y nos llena de su paz, de su amor y de su poder para ahora ser vasos útiles para la gloria del Señor, anunciando la buena nueva y que Cristo viene pronto. Bienvenidos a un espacio más de bendición a nuestro ser, a nuestras almas. Leamos juntos la Biblia, nos ponemos así en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por este día, por la vida, por el aire, por el sustento, por tu amor, por tu gracia, por tu presencia en nuestras vidas. Amado Padre, no tenemos cómo pagarte gracias por nuestra familia, nuestra descendencia, nuestros seres queridos, nuestra parentela, Señor, nuestra familia en la fe. Gracias, Señor, por cada amigo, por cada amiga, Señor amado, que va a ver, que va a escuchar esta palabra. Dios mío, toca sus corazones, sigue salvando las almas, Señor, sigue convirtiendo como convertiste a Pablo, Señor amado, que era un Saulo asolador de la iglesia, que era un hombre, Señor amado, Dios mío, que perseguía, Señor, tu pueblo, pero después tú, Señor, lo transformaste, lo llenaste, Señor, y lo usaste, Dios mío, Señor, para llevar tu palabra y escribir tantas maravillas, Señor, que quedó ahora en nuestras manos. Tenemos el privilegio de tener tu palabra, Señor, y de poder, Dios mío, leerla, aprender con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, enséñanos, nos rendimos a tus pies, Señor Jesús, y te suplicamos que nos sigas transformando, renovando, que sigas haciendo esa obra maravillosa en nuestra vida y en cada una de las almas, Señor amado, que va a escuchar este video, esta palabra, Señor, y todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Llegamos hoy al día 104. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el año se va yendo muy rápido, que hace que lo empezamos y sentimos que como nada, dentro de poco vamos a estar a la mitad del año. Pero qué lindo a la vez poder ir aprovechando el tiempo, cada día ir avanzando, leyendo la palabra, aprendiendo, deleitándonos y tomando consejo de todo lo que el Señor dejó escrito para que nosotros podamos ser guiados, ser bendecidos, ser formados a su imagen y semejanza nuevamente, ¿verdad? Leíamos el día de ayer el capítulo número 17 y en el capítulo 17 de Josué vimos cómo las tierras fueron siendo asignadas y vimos cómo se le asignó a la tribu de Manasés, hijo de José. ¿Por qué no se menciona el nombre de José como las tribus de Israel? ¿Por qué no se le dio nada más diciendo la tribu de José? Esto quiere un estudio más profundo y detallado, pero hermanos amados, en síntesis es que José recibió la doble porción. ¿Por qué? Porque él tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces fue a sus dos hijos que se les entregaron tierras. Así el Señor deja el nombre y la simiente de José viva y bendecida, la doble porción, como que hubiese sido el hijo primogénito, el mayor,
Pero recordemos que Rubén, siendo el mayor, él cometió un grave error y vivió con la mujer de su padre. Entonces, por ese pecado, él se hizo abominable y perdió la primogenitura. Pero José recibe la doble porción, pero entonces podemos decir las matemáticas no cuadran, porque tendrían que ser entonces 13 tribus. Pero recordemos que la tribu de Leví no recibió heredad terrenal porque el hacer la obra del Señor era su parte y su heredad era el Señor mismo, y de lo que los hijos de Israel llevaban para el sacrificio, ellos tenían derecho de tener su sustento, aparte de ser instalados en las ciudades y tener también los ejidos y toda esa área de terreno para sus vacas. Bendito Dios, Dios siempre pensó en ellos y les dio un gran privilegio, el privilegio de trabajar para Él en su casa, en su templo, y así ellos también tener una recompensa eterna. Vemos entonces que la herencia de Manasés se va describiendo cada asignación. Se le asignó el resto de la tribu de Manasés, pues recordemos que la otra mitad tuvo la posesión antes del Jordán, entonces ellos estuvieron en puntos estratégicos antes de pasar el Jordán. Luego, al pasar el Jordán, la media tribu recibe también otra posesión al oeste del Jordán, reconociendo también su reputación, y ellos también eran reconocidos como hombres de guerra. Esto es muy importante porque es necesario seguir peleando para seguir conquistando la tierra prometida, perdón. Vimos también en este capítulo el caso de las hijas de Zelofehad. ¿Se recuerdan cuando leíamos allá, verdad, acerca de Moisés, cómo ellas llegaron a pedirle a Moisés que su padre no había tenido hijos varones y que ellas necesitaban ser tomadas en cuenta para repartir también la heredad que les correspondiera? Entonces Moisés consulta a Jehová y Jehová les concede y le dice sí, han hablado bien y tienen derecho, a pesar que son mujeres, que se les sea repartidas tierras. Entonces vemos el cumplimiento de esa promesa que Dios les hizo a través de Moisés, y ellas recibieron derecho a la herencia, y sus nombres serán Magla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Mires, quedaron sus nombres plasmados en la palabra, y un gran precedente también de cómo se tenía que seguir obrando en justicia con respecto a estos casos cuando no nacían hijos varones. Entonces a ella se les dio una porción entre los hermanos de su padre, siguiendo así la voluntad divina. Bendito Dios. También hubo quejas. En el capítulo 16 vimos que hubo queja porque el territorio que se le asignó a Efraín ellos consideraban que no era suficiente, y también a Manasés se quejan ante Josué porque les dice de que ellos son un pueblo grande, y entonces que según la suerte que a ellos les tocó una parte pequeña. Pero entonces ante ellos viene un desafío y se les pide que tomen acción al respecto, y tengan valentía. José responde que sí, que son una tribu grande, entonces sí fuerte, que ellos deben de subir a la zona montañosa y desmontar el bosque, y que deben de seguir conquistando el territorio ocupado por ese momento por los cananeos, quien tienen carros de hierro. Ellos tuvieron temor porque ellos se sentían que no iban a poder vencerlos por la capacidad militar que tenían los cananeos, pero entonces Josué, nuevamente usado de parte del Señor, les dice que no teman, que ellos tienen que tomar valor y que ciertamente peleen y que los van a vencer porque Jehová ha prometido darles la tierra. Así los llena de valor, les da palabra de ánimo, de fe, para que ellos mismos tomen fuerzas y sigan peleando. Esto también a nosotros nos deja una gran enseñanza, que nosotros, si bien es cierto, gracias al Señor y por la misericordia de Dios, hemos sido alcanzados, somos creyentes, somos salvos, pero eso no significa que no tenemos que seguir peleando la batalla. Tenemos cada día que pelear, tenemos batallas y luchas contra la carne, contra el mundo y contra el enemigo. Así que nosotros día a día tenemos que luchar confiando que Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria ante tanta situación que se nos presenta. Llámese como se llame, a veces llega el doble ánimo, a veces te llega la indiferencia, la frialdad, a veces hemos sufrido, nos han hecho llorar y nuestro corazón quiere llenarse nuevamente de cosas feas, de cosas malas. Tenemos que reprenderlas y cuidar nuestro corazón
La Biblia así lo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente verificando cómo está nuestra tierra. Si hay algo que se ha ido quedando que no es de Dios, rendirnos al Señor, renunciar a ello y luchar contra eso que nos quiere volver a dominar para no ofender al Señor. Porque no podemos decir que amamos a Dios y seguimos practicando las cosas que le ofenden, las cosas que él aborrece, los pecados con los cuales le insultamos, le ofendemos su santidad. Bendito Dios, así que tenemos que luchar día con día. Bendito sea el nombre del Señor. También leíamos en el capítulo 17, se veía la persistencia cananea. Se menciona que los manasitas, que no pudieron ser expulsados por los hijos de Israel, ¿verdad? Totalmente los cananeos y sus ciudades estaban presentes ahí, aunque más tarde los sometieron a trabajos forzados, reflejando algún tipo de conquista. Ellos seguían ahí, no se querían ir. Entonces esto traía una lucha doble ante los hijos de Israel, que ya estaban por tomar posesión de la tierra, ya estaban siendo repartidas por suerte. Vemos así el capítulo número 18, se centra que también hay un lugar que el Señor establece para empezarse a reunir, y este lugar elegido fue en Silo. En Silo se centraliza el culto y es la represión de Josué a las 7 tribus. Josué las reprende porque por su negligencia no tomar posesión total de la tierra. Vemos entonces que toda la congregación se reúne y monta el tabernáculo de reunión en Silo, estableciendo ya un culto centralizado, ya en un lugar específico que Jehová había elegido. Empiezan ellos a dar culto, pero también en ese lugar Josué reprende a estas tribus. ¿Cuáles tribus eran? La tribu de Benjamín, la tribu de Simeón, la tribu de Zabulón, de Isaacar, la tribu de Aser, de Neftalí y de Dan. ¿Por qué? Porque no habían ocupado completamente sus tierras. Se habían instalado y ellos habían sido negligentes al no exterminar completamente sus enemigos, al no purificar esa tierra, a no tomarla completamente. Ellos son exhortados de parte de Dios a través de Josué. También vimos que hay un mapeo y reconocimiento de todos los límites de cada una de las regiones por cada una de las 7 tribus. Para recorrer el territorio se eligen 3 hombres y ellos empiezan a ver los límites. Recordemos que el Señor nos enseña que respetemos los límites. Por lo tanto, si no los conocemos, ¿cómo los vamos a respetar? Hasta aquí llega el límite de esta tribu, de mi vecino. Hasta aquí llega el muro de mi casa. No quitarle más al vecino. Eso, hermanos amados, no es correcto. El Señor no le agrada. El Señor dejó lineamientos que no tenían que quitar los mojones ni tomar límites extras, ¿verdad?, de sus tierras. También vimos que a Benjamín, a esta tribu, se le realiza un sorteo en la presencia del Señor ahí en Silo. Josué hace el sorteo, echa la suerte. Bendito Dios. Y la tribu de Benjamín recibe su territorio, y el cual está situado entre los hijos de Judá y Efraín. Efraín y Manasés tuvieron una ubicación muy estratégica al centro de sus hermanos, por lo cual ellos fueron muy importantes. Efraín, básicamente, que significa fructífero. Ellos pudieron dominar política, militar, socialmente. Ellos, aparte de estar en una ubicación central que les daba acceso a muchas cosas en medio de sus hermanos, también eran hombres valientes y bendecidos de parte del Señor. Vimos también que acá aprendimos una lección de fe, y que la fe tiene que estar en acción. Este capítulo enfatiza que aunque Dios ya había dado la victoria, el pueblo debía de seguirse esforzando, debería de seguir peleando, debía de seguir tomando activamente la herencia que Dios les había dejado, porque todavía había muchos enemigos, muchos obstáculos que también vencer, muchas cosas que hacer para poderse ellos establecer en una tierra completamente limpia de sus enemigos, pero a ellos se les hizo difícil. Así que vamos a continuar leyendo para seguir aprendiendo para la gloria y la honra del Señor, y poder así compartir la enseñanza pura, la doctrina básica,
la doctrina bíblica, que es muy importante, la sana doctrina en medio de nosotros. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos corresponde hoy leer el capítulo 19 de Josué y 10 y 20. Gloria a Dios. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias y su heredad. Fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron su heredad a verse en Berseba, Seba, Molada, Hazar, Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Macabot, Hazar, Susa, Bet-Leboat, Saruén, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta la de Batalaber, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube hacia el occidente de Marala, y llega hasta Dabeset, y de ahí hasta el arroyo que está delante del Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daverat y sube a Jafía, pasando de ahí hacia el lado oriente a Gat-Hever y a Itacasim. Sale a Rimón rondeando Anea. Luego al norte el límite gira hacia Hanotón, viniendo a salir al valle de Jefet El. Abarca a Catat, Naalal, Sirón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Estas ciudades son con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Issacar, a los hijos de Issacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sijón, Anaharat, Rabit, Kisión, Aves, Lemet, Enganim, Enjada y Bet-Pases, y llega al límite hasta Tabor, Sahasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Issacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Gloria a Dios. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamec, Amad y Meseal, y llega hasta el Carmelo al occidente y a Sijor-Livnat. Después de la vuelta hacia el oriente, Bet-Dagón, y llega a Zabulón y al valle de Jefté El al norte. A Bet-Emek y a Neiel sale Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Nejod, Amón y Caná hasta la gran Sidón. De ahí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Josa y sale al mar desde el territorio de Aksiv. Abarca también Uma, Efec, Rehom, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Estas las ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Jefet, Alon, Saananim, Adamí, Neseb y Jabneel hasta Lacún, y sale al Jordán. Giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de ahí pasaba a
Jucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Ezer y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Zer, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdael, Jorem, Bet-Naat y Bet-Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Estas ciudades son sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sorá, Estaol, Irsemes, Saalavim, Jaalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Eteque, Gibetón, Balaat, Jeúd, Bene Berak, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, y el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, habitaron en ella, y la llamaron Lasem, Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Estas ciudades son sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suertes en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que acoja ahí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna ciudad de aquellas, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta que muera del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad donde él huyó. Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morare con ellos, para que se acogiere a ellas cualquiera de que hiriere en alguno por accidente, a fin de que no muriese por la mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Ahora vamos a pasar a la lectura del libro de los Hechos. Gloria sea al Señor. Libro de Hechos, leíamos ayer el capítulo 14. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces, hermanos, que aprendimos que inician los viajes misioneros. Dios activa, bendito Dios, la vida de Pablo con la de Bernabé para empezar ese viaje misionero. Hicieron muchos milagros de parte del Señor, sufrieron feroces Pablo ya fue apedrado, dado por muerto, hermanos amados.
Hubo mucha persecución, mucho sufrimiento, pero así también el Señor se iba glorificando. Las almas iban siendo salvas, se iban añadiendo los que serían salvos. Y gloria a Dios, la iglesia estaba empezando a crecer y a florecer. Vemos el ministerio en Iconio y la posesión de este lugar del versículo 1 al 7. Pablo y Bernabé predican con un gran éxito, pero también ellos enfrentan riesgo de apedreamiento por parte de los gentiles y también judíos que se habían unido. Esto a ellos les toca que, les provoca, ¿verdad? Les toca que huir a Listra y a Derbe para guardar sus vidas. No se iban a quedar ahí esperando que los mataran. Ellos tenían una misión también, que seguir compartiendo el evangelio del Señor. Entonces resultó en que ellos tuvieron que salir huyendo de ese lugar. Pero llegando a Listra, vieron muchos milagros. Dios seguía obrando, su Espíritu Santo seguía sanando. Y el Espíritu Santo a través de Pablo sana a un cojo de nacimiento, y la multitud se alborota y se asombra. ¿Y qué hacen? Intentan adorar a Pablo y a Bernabé. Ellos creían que dioses habían descendido, que el Señor los reprenda. Los confundieron a uno con Hermes y a otro con Zeus, que eran dioses que ellos adoraban. Leíamos cómo llevaban esos toros ya con guirnaldas y todo para hacer sacrificios para ellos, para Pablo y para Bernabé. Pero gloria sea al Señor que Pablo y Bernabé rechazan la idolatría y ellos exhortan a la multitud a convertirse al Dios vivo, al verdadero Dios, al Dios, les dice, que hizo el cielo y la tierra. Ellos tuvieron, hermano amado, que poner un alto y no recibir ese tipo de adoración a ellos, porque ellos eran hombres también mortales, creyentes, llenos del poder de Dios, pero eso no les daba permiso de recibir esa adoración. Entonces, hermanos amados, vemos que gracias a Dios el Espíritu Santo los llenó de su autoridad, de su poder, para poder enfrentar la persecución, para ser testigos de Jesús, para compartir el evangelio y también para no caer en provocaciones o en tentación de creerse, mírenos nosotros, ¿verdad? Fuimos los que hicimos esto. No. Ellos mantuvieron, hermanos amados, su posición de siervos, humildes y obedientes al Señor, y dándole toda gloria y toda honra al Dios vivo. Gloria sea al Señor. Entonces, del versículo 19 al 20 que vimos que sigue la persecución, pero también la perseverancia. Los judíos de Antioquía e Iconio llegan a Listra y convencen a mucha gente nuevamente para que apedreen a Pablo. Entonces eso se realiza y ellos lo dejaron pensando que estaba muerto. Pero él, al levantarse, mire, pasa algo impresionante. Él sigue predicando. No dice que se fue a llorar, a quejarse, a decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? No, hermano. Él se sentía privilegiado ahora por sufrir a causa del nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, y sabía, hermanos amados, que tenía que pagar un precio, llevar las marcas del evangelio y seguirle trabajando al Señor. No iba a ser fácil, pero el Señor estaba dando la fuerza, la valentía y la victoria para seguir predicando. Gloria sea al Señor. Esto, hermanos amados, que resulta en la consolidación de las iglesias. Lo leímos, bendito Dios, del versículo 21 al 28. Regresan a las ciudades visitadas para fortalecer a los discípulos que habían dejado, animándolos, ¿verdad?, a que permanezcan firmes en la fe, que sigan adelante, como nos dice también la palabra, que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el hacedor y consumador de la fe. Vamos a pasar muchas tempestades, vamos a pasar tribulaciones, luchas ahí adentro de la iglesia, muchas cosas que se van a levantar, pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y que nos mantengamos fieles, nos pide el Señor en la prueba. Sé fiel hasta la muerte, dice en Apocalipsis, y yo te entregaré la corona de la vida. Dios quiere que nosotros peleemos. Lo estamos viendo en el libro de Josué, y también viendo, hermanos amados, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Pablo seguía firme, Pablo seguía valiente, Pablo seguía animado a seguir llevando la palabra del Señor. Entonces ellos también, qué lindo poder visitar a las personas que se convirtieron a Cristo y ver después
cómo estaban, cómo estaba su fe, si habían crecido, si habían perseverado, si se habían mantenido, cómo estaban. Pablo regresa y les anima a que permanezcan en la fe y también establece ancianos, una estructura, hermanos amados, de la iglesia con todos sus miembros, pero también líderes, ancianos, bendito Dios, en cada iglesia. Antes de regresar a Antioquía, él dijo, bueno, vamos a dejar aquí ordenado, vamos a dejar las iglesias ya estructuralmente organizadas para que puedan seguir adelante, cada uno en su rol, para que la iglesia crezca sana, crezca ordenada, crezca con fuerza delante del Señor. ¿Qué aprendimos en este capítulo? Siempre la fidelidad de Dios, guardando a sus misioneros, pero también la fidelidad de los misioneros hacia Dios, hacia quien los había mandado. A pesar del sufrimiento, ellos mantuvieron la paz, ellos mantuvieron el enfoque, la calma y también se iban tomando más madurez. Gloria sea al Señor. Vamos a pasar así a leer rápidamente el capítulo 15 del libro de Hechos, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El concilio en Jerusalén. Gloria a Dios, lo vamos a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Pues ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificados pues por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen a Dios y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas,
y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros para guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también la palabra de Dios os harán saberlo lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolidación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Gloria a Dios. Hasta aquí nos quedamos con la lectura de la palabra del Señor. Si el Señor nos permite, el día de mañana continuaremos. Amados hermanos, sigamos leyendo la palabra del Señor, que nuestro amor por su palabra siga creciendo, nuestra sed de buscarle, de anhelarle, sigamos nosotros adelante buscando su rostro, sirviéndole y llenándonos de su palabra. Que estén bien, mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga y me los guarde.